Ojalá que pasen una gran noche con nosotros, como la que está pasando Javier Aguirre, que con sus 11 rambos muy al estilo de Javier, exprimiendo el talento con un plan de juego muy claro y reduciendo la tensión, ha logrado otro resultado histórico. Llega a la final de la Copa del Rey. Roberto Gómez Junco, Ricardo Peláez, el Tuca Ferretti, Hugo Sánchez, Jorge Pietrasanta. Vamos también a proyectar este partido de semifinal de la Copa del Rey y vamos a hablar de por qué no hay más técnicos como Javier que rompen el círculo cálido de casa y que buscan con lo que eso implica, ¿no? El sacrificio, dejar familia y picar piedra. Creo que el único que lo siguió, Roberto, y con resultados pues razonablemente magros, fue Nacho Ambriz, pero el resto de los técnicos en las últimas décadas simplemente no se anima o no está capacitado o no tiene la mentalidad o no se generan las oportunidades, pero no es el técnico mexicano muy demandado que digamos en Europa ni por mucho. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, buenas noches a todos. Sí, que tiene que ver con el prestigio del fútbol mexicano también, en la medida en que elevas ese prestigio, principalmente en Copas del Mundo, pues pueden voltear a ver también a los técnicos. Y sí, puede faltar atrevimiento, capacidad. Hay que recordar el caso de Aguirre, en su momento es campeón con el Pachuca, pero él tenía la idea de que él quería dirigir en España, ¿no? Parecía que podía iniciar una buena carrera en México y él también por cuestiones de decisiones de vida prefiere irse a España y lo que ha hecho es extraordinario. No es fácil también porque el técnico mexicano por un lado está muy bien pagado acá, por otro lado no voltean mucho a verlo y después sí, en los últimos tiempos creo que también hay una falta de preparación en términos generales. Me pagan por ganar. En el resultado está la belleza, dijo por ahí en algún momento Javier Clemente, y creo que el Tuca comparte esto. Naturalmente que sí, o sea, es la verdad nuestro estandarte, ¿no? Podemos decir como entrenador, todo lo que ha hecho España, pues ha participado en Mundial. O sea, yo entiendo lo que mencionas, ¿no? O sea, de repente no hay la gran oportunidad que Javier buscó en primer lugar y logró tenerla, ¿me entiendes? Y como dice Roberto, él desde un principio pensaba, tal vez también por sus raíces, él prefería ir a España a quedarse aquí. O sea, yo en lo particular nunca tuve ninguna opción ni oportunidad. Ahora, hablamos de Javier, que es el único esto. Si nosotros los entrenadores mexicanos ya no tenemos la chance ni nosotros aquí mismo, imagínate afuera. Sí, sí, Javier. O sea, ya estamos con una escasez de entrenador en México, de entrenadores mexicanos. Y se habla de falta de capacidad, de oportunidad y esto. Entonces, pues Javier es el ejemplo a seguir, la verdad. Y ojalá pudiéramos tener muchos más en Europa. Es el mejor técnico mexicano de la historia, o sea, no cabe ninguna duda. Mencionabas a Ambriz, Hugo también dirigió allá, dirigió a la Almería, pero pocos se atreven a hacerlo. Hugo tiene cartel en España, obviamente, fue y lo hizo de manera buena, me parece, pero no cabe ninguna duda. Javier Aguirre es el mejor técnico de la historia y nos refleja el qué es lo que puedes hacer realmente con un equipo que no tiene tantas capacidades, que su principal objetivo es salvar la categoría, que lo ha hecho ya y que creo que ahora lo va a volver a hacer, meterse nuevamente, como lo hizo con el Osasuna, a una final de la Copa del Rey, es de mucho merecimiento. Con el arquero Greif, que no es el titular, Rajkovic es el titular, le da la oportunidad y es el estelar del partido, ¿no? En los penales, sobre todo atajando el tiempo regular y lo que hace con el primer penal que les da el boleto a la final. Pero sí son muy pocos y lo que dice Tuca, es muy triste que haya tan pocos técnicos mexicanos en activo en la liga y que no puedan ir al extranjero más allá de Centroamérica, que hay varios. Al puro estilo de la supervivencia muy de Javier Aguirre, la manera de plantear los encuentros, tomando en cuenta que las plantillas que normalmente tiene acceso a no son plantillas amplias, son plantillas de lucha, de esfuerzo, de combatividad, de solidaridad, pero qué provechoso es Javier sacándole
digamos, jugo al vestidor, porque hay una gestión ahí de liderazgo y de convencimiento y termina siendo una fraternidad que responde por él en muchas de las misiones. La más ambiciosa la tuvo con el Atlético de Madrid, pero de ahí en más ha tenido equipos un poco más modestos. Y el caso de Hugo, pues me parece que es punto y aparte, porque yo pensaría, Ricardo, que de pronto algunos intercambios, como se hacen, de pronto hay intercambio Barcelona-América para metodología, para que ciertos jugadores puedan venir, y por qué no los clubes trabajan mandar técnicos jóvenes para que haya pues, este contagio de una pizarra que parece, Hugo, sí está más sofisticada y más avanzada en relación a los jóvenes mexicanos. ¿Tu experiencia? Pues mi experiencia es de que nuestros directivos y nuestra gente que maneja el fútbol, no solamente en la federación y en la liga, sino también en la transmisión de los partidos de la liga mexicana. Nosotros vemos la liga española, la liga alemana, la liga francesa, la liga inglesa, portuguesa, brasileña, argentina. Italiana. Y la mexicana no la venden a Europa. ¿Por qué narices no hacen esa negociación para que nos conozcan a los técnicos mexicanos o a los técnicos mexicanos que están trabajando en México? ¿Qué pasa? Javier Aguirre jugó en España, yo jugué en España. Nacho Ambriz lo trajo Javier Aguirre a España. Lo conocen a Nacho Ambriz porque fue auxiliar de Javier. Andrés Guardado jugó en España, quiere ser técnico. A él sí le conocen. A todos los demás técnicos mexicanos. No está Rafa ahora, ¿no? Bueno, Rafa, que jugó también allí en España. ¿Qué significa? Al Tuca no lo conocen en Europa. ¿Por qué? Porque el fútbol mexicano no se ve para allá. Hay que negociar, amigos directivos, televisoras mexicanas, hay que vender la Liga Mexicana para allá. Nosotros vemos todas las ligas del mundo, las buenas, pero la mexicana no hay ese intercambio. El otro día estuve hablando y estoy de acuerdo con Jorge que dice que Javier es el mejor técnico mexicano de la historia. Sí, yo en mi programa ese que tengo de Hugo Sánchez Presenta, lo presenté como el mejor técnico mexicano que hemos tenido. ¿Por qué? Porque él ha trascendido, no solamente en México, en 2 Copas del Mundo, sino también fuera, y los resultados, como bien dices, Osasuna, Atlético de Madrid, y ahora con Mallorca está haciendo historia también. Así que no es por falta de capacidad, no es por falta de actualidad, porque te puedo dar una lista que le hice el otro día, hablando de los temas de técnicos mexicanos. Tenemos muchos técnicos mexicanos capacitados y preparados, únicamente que entre nosotros los mexicanos no nos apoyamos a los entrenadores mexicanos. Siempre valoramos a los de afuera, y los de afuera tienen todas las facilidades. Ya basta, entonces ahora tenemos que defender nuestro puesto de trabajo los mexicanos en México, y si no, ahí están los resultados. Pero Javier, yo creo que si sumamos a Javier y otros entrenadores que están en Centroamérica, tenemos entrenadores mexicanos fuera más que en la liga. Sí. Justo. Sí. Claro que, entonces, Hugo, lo que dice, ¿dónde está la oportunidad? que el fútbol centroamericano reconocemos que está a niveles abajo, ¿no? Y pero además los mexicanos llegan allá a desplazar al hondureño, al centroamericano, como aquí llegan los argentinos y los uruguayos a desplazar. Y que no han ganado nada ellos, o muchos de ellos no han ganado nada como ellos, y en lugar de darle oportunidad a los mexicanos, le dan la oportunidad a jóvenes técnicos de fuera, porque son extranjeros. No, ya está bien. A ver, Ricardo, cuéntanos tu experiencia como jugador, tu contacto con Javier Aguirre, porque lo tuviste en selecciones, lo tuviste, pues son contemporáneos. Es un tema de oportunidades y de ambición. Para mí, oportunidades, los directivos, algunos no confían en los mexicanos, yo sí confío en los mexicanos, Miguel Herrera, Nacho Ambriz y 4 en Chivas. Mexicanos, todos. Después, extranjeros, sí, algunos cuantos. Luego falta ambición también. Luego, con Javier Aguirre, yo tengo una buena relación. Y no lo digo yo, lo que voy a mencionar no lo digo nada más yo, lo ha dicho incluso él. Javier Aguirre era un jugador muy limitado técnicamente. ¿Cómo suplía esas limitaciones? Con carácter, con personalidad, metiendo, gritando, y eso lo sacó adelante, incluso para ser seleccionado nacional y mundialista. Como técnico, he estado en mesas durante un mes con él sentado, y la táctica y el 4-2-3-1 y el... No, hay que atacar con la mayor cantidad de jugadores posibles cuando puedo y defender con la mayor cantidad de jugadores posibles cuando puedo. Y después, personalidad, carácter, exigencia, que es lo que tiene Javier Aguirre con los jugadores. Le saca jugo las piedras, con base en carácter. Lo que hizo hoy en los penales, estuve viendo todo el partido, junto a los jugadores se puso a contar chistes o no sé qué hizo, que se estaban riendo todos los jugadores. Entonces, Javier Aguirre tiene
muchas limitaciones como jugador, como técnico, pero suple todas esas carencias con su personalidad, su carácter, su perseverancia, su deseo de salir adelante, y por eso es que ha triunfado como jugador mundialista y como técnico, el mejor sin duda en el extranjero. No Ese dudo, es mi punto no de vista. dudo que sea su sello distintivo, pero me parece que sí tiene un fondo táctico Claro, evidente, ¿no? claro, Pero por evidentemente, supuesto, por lo que supuesto. aprendió como jugador, pero no le da tanta importancia, te lo digo porque lo platiqué, el 4-2-3-1, el 4-3, no, vamos con todo a meter, nos acomodamos bien, el rival tiene esto, siempre priorizando las fortalezas de su equipo y no las del rival, que me parece fundamental para que el jugador salga convencido a la cancha de que puede competirle. Les a hace el cualquiera. fútbol fácil, ¿no? Ese es mi punto de vista y lo he platicado con él, Ahora, afortunadamente. yo nada más querría poner un tema sobre la mesa y no es personalizar ni por décadas ni por concepto futbolístico. A ver qué piensa Roberto. Si le echamos un ojito a lo que necesitas para ser técnico en la Liga Premier, ahí está, lo pueden googlear y puedes meterte a ver qué necesitas para ser técnico de fútbol base, como le dicen desde abajo, en la estructura de la liga inglesa. Nada que ver con el examen que hay en México. Creo que en México se ha devaluado una barbaridad y cualquiera de pronto con meterle un poquito de empeño y la preparatoria va sacando el examen de director técnico. Esa es una referencia, o sea, es una referencia. Yo creo que sí hay un tema, más allá de la oportunidad y de la capacidad, creo que hay un tema de actualización. Eso me Pero la licencia sí te requiere otra cosa, ¿eh? pues, La licencia para poder dirigir. Pues estudiar un poco más, pero sí son meros trámites, ¿verdad? No te hace director técnico el pasar varios módulos ahí, te haces director técnico sobre la marcha. A mí me parece extraordinario lo de Aguirre y sí, creo que su principal característica es la capacidad para sacarle el mayor jugo posible a cada futbolista. Y tiene que ver con el trato y con los gritos a tiempo y con llevarse bien, con esa comunicación. Esa es su mayor virtud. Para mí no es tan sencillo decir que es el mejor técnico en la historia del fútbol mexicano. Ahí eso ya me parece mucho Ándale. más osado. No, ¿Pero es el por más, qué? ¿A es quién el más más podrías? reconocido internacionalmente, porque entonces lo que haces en México no vale. Los 7 títulos de Ferretti no valen. Rescató o 2 los mundiales. de Nacho Treyes, sí. No, y los títulos acá, y los de Nacho Treyes, y Enrique Mesa y Bucetich. No, Sí, nada más un es que- detalle, él no es mexicano. O sea, yo dije el mejor técnico mexicano Bueno, hablo de la del historia. fútbol mexicano, del fútbol mexicano. Del fútbol mexicano ya cambia. El Tuca Ferretti yo es también mexicano he y dicho, Nacho el Treyes mejor era mexicano. el que No, más títulos tiene, no el que Manuela- más títulos Manuela tiene. Puente, el mejor, no, no es el que el- más sí, títulos es el tiene. El que más títulos tiene son otros. Es el Sí, único, claro. no es el que más, es el único que ha hecho cosas importantes fuera de México. más trascendente, En sí podrías llamarle, es no, decir, no siempre en los y equipos de el- arriba. el más Y en trascendente ese sentido contra sí la hay que dificultad. buscar ese ejemplo. ¿Cómo le hacen los técnicos que aspiren a dirigir España? Bueno, Mohamed, recientemente, sigo hablando de técnicos formados en México, Ok. ¿no? Técnicos de acá. Mohamed lo intentó en España y no le fue tan bien, ¿no? Lo de Nacho Ambriz, también un intento fallido porque fue un equipo de segunda o de tercera. Hay que ver a qué equipo, cómo, en qué condiciones. De eso a decir el mejor técnico, no sé. En la historia de nuestro yo fútbol, sí sé. Déjame decir no algo, está Jorge, tan también, fácil. por favor. Yo sí sé. ¿A quién buscaron El que en más el ha hecho. 2002 cuando había Sí, una emergencia brutal? rescató A Javier 2 Aguirre. veces. ¿A quién buscaron en el del Porque 2000? no es Tom Cruise, pero le gustan las misiones imposibles. Pero si lo pones arriba, como fue en el caso del Monterrey, no pudo con una materia prima durísima. Y cuando es No campeón pudo. con el Pachuca, es una circunstancia de ser el inferior, el que no tiene la presión. Desde repechaje llegó a Yo ese no estoy título, sí. diciendo que Javier, para mí, sí es el más reconocible, pero podría sí, estar de acuerdo claro. con Roberto si de pronto nos metemos en temas semánticos para utilizar diferentes palabras, ¿no? Ahora, yo te preguntaría, ¿El más famoso o el mejor? El mejor Claro que sí, embajador, reconocido. para Pero ti, no ¿quién cualquiera sería- regresa para- al Atlético para de ti, Madrid a Copas ¿quién sería el mejor? Europeas, no cualquiera Para hace ti, esas ¿quién cosas. es- Yo podría considero ser- a Ferretti técnico mexicano, entonces pienso en Nacho Treyes, Ferretti, Lapuente, Bucetich, Enrique Mesa, ¿no? Ok. Logros en México, ya lo sé, y ya lo dijo Hugo, al Tuca Ferretti no lo conocen en España como técnico, o lo conocen poco. Sí es el más reconocido, es el que más cosas visibles ha hecho. De eso a decir es el mejor director técnico, Es el estandarte, creo ¿no? que hay un brinco. Es el embajador, el mejor Sí, embajador, es un ejemplo director maravilloso. técnico que Mira, tenemos es en el el extranjero. mejor. A ver, punto, lo que es nos el está mejor. pasando a nosotros, porque hay pocos técnicos fuera de México, porque nosotros, mexicanos, no apoyamos a los técnicos mexicanos. Yo sí. Y algunos estamos Pero en esa- también. sí. pero ¿cómo los ¿Qué pasa? apoyamos? O Porque sea- yo veo ESPN de Brasil, ESPN de Argentina, ESPN de Uruguay. Que yo los veo venden ESPN, mejor, dices. Y que los venden y hablan maravillas de su
de propia gente y los promocionan porque saben perfectamente que esa promoción y el estar sacando lo positivo y lo bueno de lo nuestro vende y se produce ese interés pero hoy hay dudas. No, es que no, yo no creo. ¿Pero hablas de Estamos ESPN siendo- Argentina, por ejemplo? del fútbol argentino. Porque el fútbol argentino a nivel de jugadores, a nivel de técnicos, pues está en otra dimensión. Sí, Entonces es es más otro fácil nivel. vender el producto. La Cuando hablas de televisión brasileños, misma argentinos, promocionamos, así como ya hablé en su momento, la comida mexicana es la mejor del mundo, Javier. Eso sí, Las mejores playas del mundo están en México. pero el fútbol mexicano no lo puede Pero el vender como- técnico Tenemos Javier Aguirre sí es el mejor, Sí, el técnico. el mejor, Pero- no el que más títulos ha ganado. ¿Estás de acuerdo? El que más Claro, títulos, ¿por porque qué hay no otra gente que gana más reconocerlo? títulos. O sea, hay dos técnicos, Claro. ¿no? Y difícilmente estoy en desacuerdo con por Roberto mentalidad. con las cosas que dice. Hoy sí me parece bueno, no estoy de acuerdo. Javier Aguirre es el mejor técnico. Bueno, está bien. Bueno, para mí, pero sí, no, claro. pero no es Y para nada mí más también. decir por decir. Jorge, yo Javier hablé de- Aguirre, espérame, permíteme tantito, Ricardo. Hay dos técnicos en España, extranjeros, que han dirigido más partidos en la historia del fútbol español. Uno es el Cholo Simeone y el otro es Javier No, Aguirre. está bien, si estamos chupando tranquilos. El Espérame. chiste es que cada No, quien yo tenga su también. perspectiva, Yo hablé- se defiende. yo ¿no? Se hablé- defiende. Bueno, pues es que Yo hablé aquí hay de polémica, oportunidades. Javier. No estás en la jugada, caramba. No, pero es muy interesante ya, espérame, déjame que- hablar, que cabrón. fluya la conversación y que haya puntos Que te diferentes. deje Por eso hablar, que te interrumpo. deje hablar. Dos, te dije, hablé oportunidades, no hay oportunidades para los técnicos mexicanos, hoy menos que nunca, y Pero ambición. porque no se las han ganado, Ambición, Ricardo. porque también yo creo que Manuel Lapuente, Bucetich, hasta Mejía Barón, no sé, mexicanos, el Tuca, por supuesto, y otros más, que la Volpe, hechos en México, quizá faltó ese paso de buscar esa oportunidad en cualquier equipo que sea chico. No nos ven, en no Europa. nos ven, Pero a la ver, televisión, Hugo. torneos internacionales, hasta que vino la Libertadores, Copa América Sí. y la Copa América y la Copa Sudamericana, nos empezaron a conocer Hugo, pero a desde ver. el 93 en Ecuador. Pero Tuca, Hugo, no sí, me Hugo, digas espera, que no tuviste a ver, una oportunidad, espera, no me digas, no te creo, Perdón, no te creo. Perdón, pero mira, no nos ven a nivel de la televisión porque no les interesa en general la calidad que ahí se presenta. Ahora, de que tienes promotores, de que tienes gente que se lleva jugadores y que se puede llevar técnicos, a Miguel Herrera lo tocaron, o que incluso acomodan gente acá, pues cuando llega Solari se trae a Fidalgo. O sea, claro que están pendientes de Sudamérica y de Europa, pero claro que se dan cuenta de lo que se presenta como logros de selección y como logros de clubes y te dicen, pues este fútbol pues es un fútbol medianito y hay que reconocer que tenemos un fútbol de segunda, Hugo, o es de Sí. primera. No, fíjate que yo fui el primero que fui a demostrar que Sí, el futbolista bueno, es la mexicano excepción. lo hacemos. Ahora, si vienen más, pero ¿cómo van a verlo si no vivimos gracias a los promotores? Los promotores que más extranjeros han traído al fútbol mexicano no son mexicanos, son de fuera. Y resulta que es el negocio. Para el negocio somos de los mejores. En el fútbol mexicano somos los mejores. Para promocionar al fútbol mexicano somos los peores, porque no saben hacerlo. Por cada buen técnico mexicano hay 25 argentinos y 30 brasileños y 30 españoles en el escaparate mundial. Claro, es un prestigio que hay que irse ganando y en ese sentido es maravilloso el ejemplo de Javier Aguirre, ¿no? Con 5 o 6 como Javier Aguirre, el prestigio del técnico mexicano sería muy distinto. Pero ahorita yo sí creo que hay una combinación entre, claro, la falta de oportunidades, el tradicional malinchismo, pero también la falta de preparación. A Tú ves eso me refiero, técnicos hay malinchismo. desconocidos y llegan Selmi y llega Gago y en un ratito te das cuenta del nivel de preparación qué? que tienen. ¿Por qué? Porque se preparan, nada más por eso. Bueno, y es un tema de mentalidad, de preparación, de educación, de personalidad, de carácter, de determinación, de ambición, de perseverancia, llámale como quieras, De Javier. entenderle al juego y estudiarlo y actualizarse. Ahora, el caso de Ferretti, dice, no hubo oportunidad. ¿Cómo hubo. se va a ir a dirigir a Europa si le ofrecen la cuarta o la quinta parte? En También hay Brasil- que entender eso. O sea, yo ¿Dónde deja el Ferrari, yo lo que creo que está Monterrey? mal, ¿Dónde lo deja que el creo que Ferrari? está mal es menospreciar lo que haces en México. Primero triunfa en México. Javier como Aguirre técnico, se llevó y jugadores entonces a puedes Europa. aspirar a- Se llevó jugadores a Europa, se llevó técnicos mexicanos, No, bueno, Nacho Ambriz a ver, y auxiliares. Mario Carrillo. Mario Carrillo. Yo coincido con Jorge, contigo, no sé con los demás. Para mí, por un contexto mucho más moderno, en tiempos mucho más complicados, sofisticados, y por los logros, y respeto
respeto mucho a Bucetich y a Ferretti y a Raúl Cárdenas A La y a Nacho Puente, Treyes, a La hay Puente, muchos. pero Treyes, muchos sí considero al mejor a Javier Aguirre, y esto ya es cuestión de gustos y no pasa nada. Roberto cree que no, tú que sí, en fin, ¿no? Podemos... Ganador no, porque ganador hay más. Yo lo que no le Título, creo es al mejor sí. Tuca. El Tuca tuvo oportunidades. No, te estás riendo, pero no me Pero ya no contestas. sabe, Pero no lo Ricardo, tú regañes, no sabes. Peláez. Contéstame, por favor. No está Dime. con Álvaro aquí, no lo regañes. No, dime, Tuca, sí tuviste oportunidades. Vamos a pausar. Regresamos, el Tuca ya mandó a comerciales.